Alejandra Suárez nos dice, si tengo síntomas consecutivos cada año aproximadamente de dolor renal, ¿quiere decir que no ha funcionado mi tratamiento? ¿Cómo puedo arrojar piedras en el riñón? Bueno, Alejandra, si tú de manera anual estás teniendo cuadros de cólico renoureteral, que es el dolor característico que nos da en la fosa renal y que se acompaña de náuseas, de vómito y que no se mejora con los cambios de posición, eso quiere decir que probablemente tengas un problema metabólico o un problema electrolítico en el cual tú seas una paciente propensa a formar litos. Estos litos hay pacientes aquí en Morelos, en los pacientes que he tenido alrededor de los 3 años, la causa más común por la cual forman piedras es por la ausencia de una sustancia en la orina que se llama citrato de potasio. El citrato de potasio va a evitar que se enuclee la orina, que esas sales se comiencen a unir. Entonces aquí de los pacientes aproximadamente un 17% tienen ausencia de esa sustancia. Y eso le predispone a estar formando piedras. Lo pueden estar haciendo cada 6 meses, cada año, cada 2, cada 3 años. Hay otros pacientes que pueden tener problemas de paratiroides, que también nos regula, estas se encuentran atrás de la tiroides, y nos regulan lo que es el ciclo del calcio, cómo lo absorbemos o cómo lo eliminamos. Entonces, si tenemos cualquiera de presencia de estas enfermedades o alteraciones, podemos estar formando piedras de manera continua. Hay incluso pacientes que he tenido la experiencia de tener pacientes que lo operamos de una piedra de 1 o 2 centímetros y a los 2 meses después de la cirugía vuelven a tener una piedra del mismo tamaño. Wow. Entonces, eso tiene que ver mucho con hacer estudios del motivo por el cual se están formando las piedras. Entonces, claro. Aquí se hace un análisis individual. Ya es un análisis individual de cada paciente. En este caso, Alejandra, yo te invitaría a hacerte un estudio metabólico para conocer si no tienes alguno de estos factores que te puedan estar condicionando que cada año estés repitiendo el cuadro. Bueno, Obdulia nos pregunta, ¿por qué se dan las infecciones urinarias asintomáticas? Bueno, Obdulia, aquí depende mucho de la edad de los pacientes. Sobre todo en las mujeres tenemos vamos a tener la edad pediátrica, la edad en la mujer en edad reproductiva y la mujer en edad menopáusica. En el caso de las niñas, lo más común por lo cual se llegan a presentar las infecciones asintomáticas es por mala higiene o por alguna alteración anatómica, como puede ser la presencia de válvulas uretrales o la presencia a veces de pólipos en la uretra o la ectopía uretral, que es cuando la uretra se abre hacia el exterior, la mucosa. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, lo más común son por las relaciones sexuales, el uso de las toallas sanitarias. Entonces, eso nos va a producir a nivel vaginal como un caldo de cultivo en el cual las bacterias pueden estar alojadas y al momento de tener contacto sexual, estas bacterias puedan entrar a la vía urinaria. O en el caso de no tenerlo, el simple hecho de que una bacteria como Escherichia coli, que se presenta en el 98% de las infecciones urinarias, esta tiene algo que se llama salpis o patitas, que son como látigos, como tentáculos que le permiten moverse a la bacteria. Ajá. Y transferirse de un sitio a otro. Se mueve. Se mueve. En el caso de la mujer menopáusica o posmenopáusica, sucede lo mismo, pero esto es por la falta de estrógenos a nivel vaginal. Todas las defensas, los lactobacilos que defienden de infecciones, pues van a estar ausentes. Entonces, las bacterias pueden moverse o traslocarse de la región anal de la región vaginal por este mismo mecanismo, que son por sus propias patitas o látigos, con lo cual permite entrar a la vía urinaria. ¿Por qué se llaman asintomáticas? Porque son infecciones o más bien categorizadas como colonizaciones. La orina
se coloniza de esas bacterias viven adentro de nuestra vejiga, de nuestra vía urinaria, pero no nos van a condicionar ningún síntoma. Entonces, como algo adicional también, yo les recomiendo que cuando estén en esta situación no tomen tratamiento antibiótico, ya que no es necesario porque no están teniendo ninguna sintomatología. Pero cuando toman tratamiento antibióticos pasa lo contrario, pueden desencadenar los síntomas o segundo pueden empezar a hacer resistencias bacterianas. ¿Por qué? Porque es una bacteria que está ahí, que no le está condicionando ningún problema y puede estar ahí que probablemente nunca les genere ninguna enfermedad. Pero si nosotros tratamos de eliminarla de manera forzosa con el uso de antibióticos, simplemente por el hecho de estar ahí, sí nos puede condicionar que nuestra enfermedad o de esta bacteria active un proceso de enfermedad. Ok, pues muy interesante. De la mano va esta otra pregunta que nos hace llegar Blanca, que dice, ¿a qué se debe que tenga infecciones de vías urinarias de repetición cuando me tomo bien el antibiótico correspondiente de mi urocultivo? Sí, exactamente, van de la mano. Le digo, esto se debe mucho a la etapa de vida que la mujer esté teniendo en este momento. Si está en una etapa de vida sexual, puede verse a medidas higiénicas, el uso de los tampones, de las toallas sanitarias, el uso de la ropa interior inclusive, o con qué tanta frecuencia llega a tener relaciones sexuales esa persona, ¿no? Esto predispone, son factores de riesgo. En el caso de la mujer menopáusica, como se los comentaba, es la ausencia de esos estrógenos que nos permiten tener una protección natural a nivel vaginal. Entonces, a veces, aunque uno reciba tratamientos antibióticos, si no hay esa protección, puede en un momento dado su orina quedar con una cantidad menor de bacterias o inclusive limpiarse y al mes, a los 2 meses, volver a tener una infección recurrente. Pero básicamente es por eso, por los cambios hormonales, las alteraciones anatómicas que pueda tener la paciente y las medidas higiénico-dietéticas. Perfecto, muy bien. Y es muy importante también mencionarle al auditorio que es más frecuente que una mujer tenga problemas de infección urinaria que un varón. Sí, una mujer a lo largo de su vida tiene una probabilidad de tener una infección de vías urinarias aproximadamente de un 70%. Y una vez teniendo una infección en cualquier etapa de su vida, que esta se repita en un año aproximadamente de un 80-90%. Wow. O sea, hay mujeres que pueden tener hasta 3 infecciones vaginales de manera anual, considerarse como algo normal, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Por la anatomía, por exposición, por todo. Y en el caso del varón, sí, una infección de vías urinarias sí se considera como un problema grave, o lo consideramos nosotros como un problema grave, ya dado esto que la entrada a la vía urinaria de una bacteria pues sí es mucho menos fácil, es más complicado. Claro, muy bien. Miguel nos hace llegar una pregunta y nos dice, buenos días, tengo problema de que mi testículo se encuentra libre dentro del escroto y eso me ocasiona dolores. ¿La cirugía de sujetación es la única solución? Ok, Miguel. Sí, mira, lo que estás teniendo es algo que se llama un testículo retráctil. Los testículos retráctiles regularmente son aquellos los cuales no se van a sujetar a la piel del escroto a través del gobernáculo. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, el testículo se crea dentro del abdomen y una vez que alcanzamos los 9 meses al nacer, el testículo va a sufrir un proceso de tracción por un ligamento, podríamos llamarlo así, hacia la bolsa escrotal, el cual lo va a sujetar y lo va a mantener ahí sujeto durante el resto de nuestra vida. En aquellos pacientes con testículos retráctiles, este gobernáculo no se desarrolla, entonces el testículo queda libre dentro de una bolsa. Para sustituir esa sujeción que hace el gobernáculo, se tiene que hacer un procedimiento que se llama
orquidopecia. La orquidopecia prácticamente es sujetar mediante una sutura no absorbible, una sutura sintética, el testículo a la piel del escroto para evitar que gire, ya que si ese testículo se mantiene suelto puede ocurrir algo que se llama torsión testicular. El testículo gira completamente, sufre un infarto y pueden ocurrir dos cosas: que el dolor sea tan intenso que requiramos de quitar ese testículo de manera urgente por el dolor, o que este testículo tenga dolor, el dolor desaparezca, sucede mucho en los niños, y que el testículo se atrofie, se haga pequeño. Claro. Simplemente es por la falta de circulación debido a la torsión. A la torsión. Sí. Ok. Entonces, concretando la pregunta, lo que hay que hacer es una cirugía Una propiamente. cirugía sí, es la única solución que tiene. Ok, muy bien. Germán Vargas nos dice, ¿cómo se detecta o qué síntomas debo de tener para la próstata? Bueno, la próstata, en realidad, los síntomas que va a presentar solo es cuando hay un crecimiento de esta. Y son síntomas obstructivos, es una obstrucción que ocurre de nuestra vía urinaria. Y esto se debe a que la próstata se encuentra a la salida de lo que es la vejiga. Entonces funciona como una especie de esfínter que nos permite a nosotros contraerse, tolerar un mayor tiempo las ganas de orinar, y al relajarse nos permite orinar. Cuando hay un crecimiento, estos síntomas van a ser totalmente de vaciamiento. Vamos a orinar con dificultad, vamos a tener una micción con intermitencias, que quiere decir que vamos a pujar y la orina va a salir a pausas. Ok. Vamos a tener también un chorro de orina delgado, debido a que la resistencia que ofrece la próstata no va a permitir que el volumen de orina sea mayor, entonces va a tener un adelgazamiento del chorro urinario. Y de manera secundaria, por esa misma dificultad para el vaciamiento, pueden ocurrir dos circunstancias: que no vaciemos completamente la vejiga y nos quedamos con la sensación de querer seguir orinando, que a eso le llamamos nosotros tenesmo, o que nuestro periodo entre una micción y otra se reduzca. Normalmente los periodos de micción de una persona normal son de 3 a 4 horas. A veces, cuando existe una obstrucción y quedamos con orina residual, esa frecuencia se puede reducir a hora y media, 1 hora. Okay. Esto depende del volumen de orina que nos quede de manera residual al momento de orinar. Okay. Y es por eso que durante la noche uno de los síntomas es estarse levantando a orinar frecuentemente, ¿no? Exactamente, porque no hay un vaciamiento adecuado. Alberto nos pregunta, me quitaron una parte de la próstata, ¿me puede dar cáncer en la parte que dejaron? Bueno, Roberto, probablemente lo que quiero entender de tu pregunta es que te hicieron una resección transuretral de próstata o una enucleación de la próstata. La próstata es como si fuera una naranja. Tenemos la cáscara, okay, tenemos los gajos. Regularmente la cirugía que hacemos más los urólogos es la cirugía por hiperplasia prostática, y consiste en quitar los gajos de esa naranja. Siempre se deja la cáscara o la cápsula prostática, por hacerle un entendimiento más fácil. Entonces, desafortunadamente, aquí el 95% de los cánceres prostáticos se generan en la cáscara, en lo que es nuestra cápsula y en el exterior de la próstata. Y solamente un 5% de los cánceres se van a originar en el interior. Okay. Entonces, aquí sí tendría que continuar con su vigilancia del antígeno prostático, porque tiene la misma probabilidad que una persona que no se haya operado o que una persona que no tenga familiares con cáncer, hasta en un 18% okay, de desarrollar cáncer de próstata, aunque ya se haya quitado el exterior, porque el 95% del cáncer se origina en la periferia de la próstata. Interesante. Muy bien. Germán Villa nos hace llegar una pregunta y nos dice, ¿es verdad que existe riesgo
de cáncer de próstata con el consumo de alcohol? Es una pregunta interesante. El alcohol no se ha demostrado en ningún estudio, se han hecho ya 6 estudios en los que se incluye el consumo de alcohol, con resultados muy ambiguos, ya que en unos estudios, sobre todo de Europa Occidental, nos comenta que el consumo de vino protege hasta 6 veces el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Otros estudios, el vino, exactamente. Otros estudios comentan que lo aumentan. Entonces existe una ambigüedad en esos resultados, pero no se ha demostrado que el alcohol como tal sea un factor para desarrollar cáncer de próstata. Lo que sí se ha demostrado el tabaco, consumo de cigarrillo, como muchos cánceres de páncreas, de aparato digestivo, de mama, sí tiene una relación incrementando hasta 90 veces el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Hernán nos pregunta, ¿de qué forma puedo checarme la próstata sin el estudio dactilar? Bueno, sí, ya lo habíamos comentado. Si piensa básicamente en un problema de detección de cáncer, es el antígeno prostático. El estudio ideal es una prueba de sangre, incluso existen pruebas ya de rápidas, como si fuera la glucosa. Te dan una picada en el dedo y te hacen la prueba rápidamente. Pero el estudio ideal es la sangre central. Si estás pensando aquí en este caso en crecimiento prostático, el estudio ideal es el ultrasonido. No forzosamente tiene que pasar el paciente a un tacto rectal, a una exploración física. Como ya lo comenté, el tacto rectal lo dejamos únicamente para aquellos pacientes que tenemos la sospecha o la alta sospecha de que puedan tener algún crecimiento neoplásico. Braulio nos pregunta, ¿masturbarse diario una vez es bueno o malo para la próstata y en general? Bueno, masturbarse el día al día, como le comento, si tienen antecedentes de familiares con cáncer de próstata, les beneficia porque eso disminuye la congestión prostática, y al haber menos congestión también tenemos menos proceso inflamatorio a nivel prostático. Esto es en el ámbito de las personas que llegan a tener algún riesgo. En general, en la población en general, pues la masturbación es parte del autoconocimiento sexual, de saber qué te da placer, qué no te da placer, y hacerlo a diario es bueno siempre y cuando no interfiera en tus actividades cotidianas, ya que si prefieres masturbarte al ir a la escuela o ir al trabajo, quedarte a masturbarte, o en lugar de tener una vida sexual o contacto sexual con tu esposa, prefieres masturbarse, ahí ya se vuelve más una enfermedad de tipos psiquiátricos. Ya es una adicción o una filia. Entonces esto depende mucho del contexto que le queramos dar a la masturbación. Perfecto, muy bien. Creo que son todas las preguntas que tenemos hoy. Bastante interesante el tema, espero que haya sido para ustedes también interesante. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo, tomar el tiempo en tu agenda para venir con nosotros. No, es un placer poder ayudarles a resolver preguntas. Siempre hay dudas conforme a la enfermedad, y a veces como médicos no somos muy claros al explicar a los pacientes en su idioma, por así decirlo. A veces nosotros los entendemos, pero en un grado médico, los conceptos. Entonces siempre hay que hacer ver al paciente a su nivel, a su idioma, qué es lo que está ocurriendo en él o de qué se trata la enfermedad que puede estar padeciendo. Excelente. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Si quieren contactar al doctor Mejía, nos dejan ahí un mensaje. El doctor también nos va a dejar en la página dónde podemos contactarlo, en dónde está su consultorio. Todas las dudas que puedan tener también, no duden en acudir. Y nos estaremos viendo próximamente en la siguiente transmisión. Que tengan buen día. Hasta luego.